Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, nuevamente bienvenidos a nuestro programa Orígenes, afirmaciones y respuestas. Este día cambiaremos un poco de tema y hablaremos directamente sobre la Escritura, sobre la Biblia. Pero la Biblia que tiene una gran relación con la creación. En realidad es más que eso. La creación está descrita en la Biblia. Es el libro donde nos da el origen de toda nuestra vida, el origen del universo, el origen de todo. Y nosotros, por cierto, podemos sacar de allí enseñanzas que son fantásticas. Y eso es lo que les invitamos hoy día a compartir en este programa. Primero, quiero contarles de que existe una amenaza, que existe lo que se llama el cientismo. El ser humano siempre ha creído, ha pensado y ha sentido que existe un Dios, que las cosas existen allí no por casualidad. Yo creo que ese es un sentir poco posterior. Pero el niño siente realmente una tendencia a creer en Dios, a adorarle, a confiar en Él, como niño. Pero este cientismo ha venido a reemplazar toda esta creencia. Y este cientismo es una ideología basada en un prejuicio antirreligioso que presume, sin ninguna base, de que la racionalidad humana y el método empírico de la ciencia son el único método para determinar la verdad en este mundo. Y eso, por cierto, no es así. La ciencia no es una amenaza realmente para la creencia religiosa, porque la ciencia se enfoca solamente en una verificación empírica del mundo físico del universo. Pero se restringe a la dimensión física natural de la realidad, no al ambiente espiritual. Pero el cientismo ha violado ese campo de la ciencia y asume ahora, sin prueba, que el mundo espiritual es irrelevante y no existente. Esto es simplemente un reduccionismo insoportable, insostenible. Aun cuando todos los datos, dice un científico, aun cuando todos los datos apunten a un diseñador inteligente, la hipótesis es excluida de la ciencia porque no es naturalista. Es decir, no puede existir Dios en esa idea del cientismo. Y tenemos dos visiones. Uno es la ciencia operacional, aquella que se dedica a construir aviones, teléfonos celulares, satélites, televisores y toda la tecnología. Eso es simplemente ciencia operacional de hoy día, en la cual los creacionistas somos 100% partícipes de eso. Muchos científicos han sido los que han descubierto esto, que son creacionistas. Y no hay ningún problema entre ser creacionista y crear una ciencia operacional. Pero la ciencia histórica es otra cosa, es la ciencia forense. Es que yo de una información que tengo, por ejemplo, ese fósil que estoy mirando, saco deducciones. Y esas deducciones no siempre van a ser las deducciones correctas, porque está siempre basado en mi filosofía, en lo que yo creo de antes, en cuáles son mis principios. Por lo tanto, para allá me va a conducir esa idea. Por ejemplo, este hombre está pensando que ese pez tenía patas y salió caminando por la playa. Pero yo pienso que ese pez fue enterrado por el diluvio. Es decir, la información es una, pero tenemos dos interpretaciones completamente opuestas. El doctor David Menton, él es un doctor en biología celular, y él dice algo muy hermoso. Dice que la mano de Dios en la creación es vista claramente por todos. Dios la ha hecho evidente, uno de nosotros. ¿Cómo puede la gente negar algo tan obvio? Y sigue diciendo, de hecho, ellos suprimen la verdad en injusticia. Por eso los evolucionistas no tienen duda, porque han suprimido la verdad. ¿Qué significa suprimir la verdad? Sencillamente que ni la evidencia científica, ni la lógica les va a convencer a aquellos que han suprimido la verdad. Simplemente se van a negar a creer cualquier argumento. Muchas veces me preguntan, como yo estoy habitualmente en este tema, de creacionismo, me preguntan, bueno, pero cuando toda esta evidencia es llevada a una persona que no creía, ¿qué pasa? Bueno, algunos, por supuesto, su corazón está dispuesto, pero hay muchos que se quedan simplemente allí, suprimen la verdad, no quieren saber de esto y van a encontrar cualquier alternativa para poder explicar lo que no se podía explicar. Pero es así, es parte de la vida. Hay un astrofísico que se llama Mark Blades, doctor en astrofísica, y miren lo que dice. La ciencia es una actividad humana para encontrar la verdad sobre el mundo de la materia.
no es completamente confiable porque todas las teorías y modelos cambian con el tiempo. También la ciencia no puede decir nada sobre las grandes preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Que son preguntas que todos nos hacemos en algún momento de la vida. La ciencia está limitada en sus habilidades y no debe entrar dentro de los límites claros que han sido establecidos por Dios. Ahora, se nos ha acusado a los creacionistas y a los cristianos en general de creer cosas infantiles, ilusiones infantiles, como por ejemplo que la Tierra es el centro y el Sol gira alrededor de la Tierra. Jamás hemos dicho eso. Antes se creía eso, pero era por ignorancia. Pero eso no, ¿por qué se asocia a los cristianos? Se llama la falacia de culpable por del culpable por asociación, o la falsa asociación también se llama. También hay otra falacia que dice que nuestro Dios es comparable a los dioses paganos, como Zeus, como que todavía estamos pegados en aquella Biblia que fue escrita desde 2000 años atrás. Otra falacia, porque dice bueno, que la Biblia es antigua y que no tiene ninguna validez hoy día. Y sabemos que la palabra de Dios no cambia. O que la Tierra es un disco plano y que nosotros pensamos que todavía hay bordes por el lado que nos vamos a caer. En fin, se asocian muchas cosas ridículas para poder ridiculizar justamente el cristianismo. Ahora, la ciencia y la creencia en Dios tiene mucho que aportar. En realidad la Biblia está fundada en una evidencia enorme, en una evidencia que podemos verla, que podemos tomarla. La principal es el diseño. La principal es el diseño. Y que las profecías se cumplen. Y vamos a ver un poco de esto ahora. Salmo 138:2 nos dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra, la Biblia, sobre todas las cosas, ha sido engrandecida por Dios. La evidencia bíblica de la existencia de un autor divino de ello es enorme. Isaías 48:3 dice, lo que pasó antes, lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Es decir, lo que nos dijo de antemano se cumplió. La increíble unidad de la Biblia, sin importar por quién fue escrita, 40 años, 40 autores, más de 19 profesiones, por un periodo de 1600 años, la Biblia es absolutamente unitaria. Tiene una fantástica preservación. Tenemos una exactitud científica, pero hermosa, que vamos a ver en algunos otros programas. Tiene una exactitud profética, recordándonos de Tiro y Sidón, de Babilonia, de Petra y Edom, Nínive, Babilonia, Jerusalén e Israel. Cómo se fue cumpliendo todo en ellos. La influencia en la civilización que ha tenido. La civilización que tenemos hoy día todavía es cristiana, aunque ya estamos entrando en una etapa post-cristiana. La fantástica exactitud de las 322 predicciones del Mesías que se cumplen en Jesús. 322 que todas confluyen en Jesús. Algo que es simplemente imposible si vemos en el mundo normal, que se cumplan 322 profecías en una persona, en Jesús. No es simplemente, sino sobrenatural. Alejandro el Grande fue un hombre que tuvo una parte en la historia, de hecho muy importante, y Alejandro el Grande tiene un papel que toca la escritura lateralmente. Y yo les quiero contar una historia que fue escrita por Flavio Josefo en el libro de Antigüedades de los Judíos, libro 11, capítulo 8. Y ahí está justamente mostrado, se muestra el imperio de Alejandro el Grande, que va desde Persia, todo hasta Europa, Asia Menor, todo Grecia, por cierto, y Egipto y todo Israel. Y Alejandro el Grande tiene una historia que fue escrita por justamente Josefo. Y dice que los ejércitos de Alejandro estaban llegando a Jerusalén ya, para conquistar Jerusalén, para conquistar Israel. Y Jadua era el sumo sacerdote en ese momento de Israel. Y oraba a Dios por la protección de la ciudad, porque tuvo un sueño que los sacerdotes debían ponerse ropajes sacerdotales, abrir los portones de la ciudad y salir a enfrentar a Alejandro el Grande. Y eso, por supuesto, producía mucha angustia, porque los fenicios y los caldeos estaban
en compañía del rey, se imaginaban que éste les permitiría saquear la ciudad y posiblemente encarnizarse contra el sumo sacerdote, lo que parecía muy verosímil por la indignación que tenía Alejandro contra ellos. Pero pasó todo lo contrario, y aquí viene la sorpresa. Alejandro, el Grande, venía con su ejército y al contemplar desde lejos, cuenta Josefo, la multitud de vestidos blancos que habían allí, frente, y estaba el sacerdote con las túnicas de lino, dice, miró allí y vio la vestidura de color, de color jacinto, y una tejía así con oro, con turbante en la cabeza y una plancha de oro frente a él que tenía escrito el nombre de Dios. Y se acercó él solo, y antes de saludar al sacerdote, lo veneró, se inclinó, y dijo después a Alejandro, no lo adoré a él, al sumo sacerdote, sino a Dios, cuyo nombre este sacerdote adora, ejerce. Y hay cuadros muy famosos en los cuales se muestra a Alejandro el Grande justamente inclinándose ante el sumo sacerdote. Pero, ¿qué sigue la historia? Cuenta Alejandro, dice que tuvo un sueño, que estaba en Dión de Macedonia, y mientras se preocupaba él de la forma de apoderarse de toda Asia, se le exhortó a que no dudara y que procediera confiadamente. Y porque él conduciría a mi ejército y me entregaría el imperio de los persas. ¿Quién le estaba hablando ahí? Como alguien que él no sabía. Por esto, puesto que otro vi en esta forma, ahora recordé la aparición y la exhortación, y creo que mi expedición se ha realizado por inspiración divina. Es decir, tuvo la visión de este sacerdote, tuvo la visión de un mensaje que le estaba llegando que podía conquistar a Medo Persa. Y así lo hizo, y triunfó. Y Alejandro reconoció, por lo tanto, la vestidura de los sacerdotes y pudo ver ahí que su sueño había sido realidad. Josefo escribió de que Alejandro entró en Jerusalén, los sacerdotes le mostraron el libro de Daniel, donde contenía la descripción de un personaje griego que iría y destruiría a los persas, que está escrito en Daniel 10:20 y 11:3. Como resultado, los judíos fueron tratados muy favorablemente por Alejandro. En fin, el doctor Pinnock habla también de la Biblia, el doctor Clark Pinnock, y él nos habla de la exactitud de la Biblia. Mucho tiempo se habló de que el imperio hitita era una historia bíblica, que era una leyenda, que no había nada de realidad. Hoy día se sabe perfectamente que sí es una realidad. En 1906 se descubrió finalmente las ruinas del imperio hitita y se pudo confirmar todo lo que la escritura decía. Y siempre es así. La prueba bibliográfica del estándar de la confiabilidad del Nuevo Testamento nos muestra esta tabla, donde tenemos los libros antiguos, Platón, César, Aristóteles, Tácito, Heródoto, Tucídides, Livy y el Nuevo Testamento. Todos ellos tienen solamente pequeñas cantidades de copias, 7 copias, 10 copias, 20 copias, 8 copias. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento tiene 5.300 copias. Y la última copia es solamente de hace 100 años. Es decir, y todas las otras son miles de años. Es decir, la confiabilidad de la Biblia es muy superior a todos los libros antiguos. Hebreos 4:2 nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Les quiero contar ahora una historia bíblica que es muy hermosa y ustedes van a ver por qué la cuento. Esto se dio en el sitio de Betsaida. Y el Evangelio de Marcos nos describe muy bien esta historia porque nos cuenta que Jesús sanó a un hombre en 2 etapas. Ahí está Betsaida como es hoy día, pero allí estuvo la ciudad histórica. Y podemos ver cómo Jesús nos describe esto en Marcos 8:22. Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocase. Después nos dice que en Marcos 8:23, entonces tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, puso su mano encima y le preguntó si veía algo. Sigue la historia, el relato bíblico. Marcos 8:24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero no los veo que andan.
Entonces aquí tenemos una imagen clara de que vemos cómo veía él, todo confuso. No entendía nada, pero veía, pero no sabía lo que estaba viendo. Luego, Marcos 8:25 nos relata, luego le puso otra vez, segunda vez, las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Una historia interesante. Pero la pregunta que surge es, ¿por qué la cura fue en 2 tiempos y no una curación instantánea? ¿Acaso no había sucedido curaciones instantáneas anteriormente? ¿Por qué tuvo que tomarse ese tiempo? La creación, en realidad, Dios tiene sus tiempos por una razón. Dios, por ejemplo, hizo el universo y arregló toda esta tierra, la ordenó en 7 días. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué no lo hizo instantáneamente? ¿Por qué tuvo que marcar 7 días claramente? Es porque el Señor tiene sus razones. Y una de las razones que puedo describir ahora es porque tenía que formar un 7º día. Y ese 7º día era un día de reposo, el día de descanso, para marcarlo por todos los tiempos, como un conmemorativo de su creación. De la misma forma, Jesús pudo haber sanado a este hombre en un solo paso. Pero, ¿por qué? Si había casos anteriores, por ejemplo, tenemos nosotros en Juan 9, del 1 al 12, nos describe que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo en un solo paso. O el siguiente lo tenemos en Mateo 9, del 27 al 31. Pasando Jesús de allí le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Entonces le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y un tercer caso, Marcos 10, del 46 al 52, donde dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, bien conocido como personaje, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Estos 2 pasos de saneamiento fueron solo por unos momentos, no fueron meses, porque no estamos hablando de una cura natural, ni tampoco de una cura psicosomática, ni una ceguera histérica que se alivió. Estamos hablando de algo bien concreto. Y Jesús, al demorar más, nos deja ver una prueba de la inspiración divina, a través de los detalles médicos que da Marcos. Marcos no pudo saber el significado de los 2 pasos de esta sanación. Marcos no tenía información. Veamos algunos aspectos clínicos. La gente ciega, que está acostumbrada a sentir el mundo por el tacto, el oído y el gusto y el olor, tiende a confundirse cuando tiene visión, la cual, siendo óptica, no tiene correlación con estos otros sentidos. De hecho, la gente que ha sido totalmente ciega de nacimiento, una ceguera congénita, o de muy niño ha vivido en un mundo de tiempo solamente, no de tiempo y espacio. Entonces, la gente que les rodea existe solo cuando habla, aparece y desaparece de la nada. Esa es otra dimensión, que los que somos videntes no tenemos este sentir. Pero estos son aspectos clínicos interesantes. Entonces, ¿qué pasó en la curación del Señor? Hubo una sanación primero de que Jesús en una primera etapa sanó el ojo, sanó la retina, el nervio óptico y el hardware de su ojo. O sea, toda la parte funcional quedó funcionando. Pero la información, si bien llegó, la información de la visión a través del ojo, nervio óptico, llegó hasta el vórtice o el vértice visual, faltaba allí en la corteza visual, que se elaboró la visión, que es eso que veía él, faltaba información. ¿Cuál es esa? La memoria visual, que está arriba. Podemos ver en la imagen de abajo que está la corteza visual abajo y la memoria visual arriba en rojo. Por lo tanto, esta corteza visual le pregunta ahora a esta base de datos, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto que estoy mirando? Y esa base de datos, la memoria visual, estaba vacía. No había información allí. Por lo tanto, este hombre no relacionaba nada, veía como árboles que caminaban o cosas que se imaginaba, pero no veía la realidad.
Y eso es lo que sucede con los bebés también, con los niños cuando recién nacen, que no tienen esa memoria visual y tienen que formarla. Y eso es lo que le faltaba a este hombre. Tuvo que formar su memoria visual para poder entender lo que estaba viendo. 2 etapas. La primera, la parte física que se reparó. La segunda, esta etapa de memoria visual. Y el Señor le puso, ¡pum!, la memoria visual para entender lo que son los árboles, lo que son la gente, lo que era todo lo que estaba mirando. Esto se llama agnosia en términos médicos. ¿Por qué ahora esta forma de hacer las cosas y de mostrar el Señor este fenómeno? ¿Por qué se hizo toda esta información? Y por una razón muy interesante, porque le da un sello de autoridad y de autenticidad al relato bíblico. Porque una historia como esta, Marcos no la podía saber, no tenía idea de la agnosia. Pero él escribió lo que fue el relato, fue lo que vio, lo que pudo saber, lo que fue relatado a él y lo escribió. Y eso es lo que él entregó en su escritura, y eso justamente da la evidencia irrefutable que sucedió este milagro ahí en Betsaida. Proverbios 20:12 dice: el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Oído y ojo que ve. Son bastante importantes. Debo mencionar, por ejemplo, de que el milagro de sanación de vista en el Antiguo Testamento no hay ninguno que sea relatado. Más bien son del Nuevo Testamento, como que es un privilegio que tuvo Jesús. En realidad el Mesías tuvo esta actividad milagrosa de dar la vista. En Isaías 35:5, por ejemplo, nos dice: entonces los ojos de los ciegos serán a futuro abiertos y los oídos de los sordos se abrirán a futuro. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar los quebrantados y vista a los ciegos. Y Juan 9:32-33, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces, desde el principio no se había oído a alguien que abriese los ojos a los ciegos. O sea que es un privilegio que solamente se le fue entregado a Jesús en ese momento. La ciencia, cuando está unida en oración, está unida y está tomada de la mano con la fe, Dios definitivamente hace una gran diferencia. Ojalá la ciencia y los científicos y las personas que hacen todas estas cosas estuvieran metidos en este tema. Y se los digo por una razón bien interesante. Generalmente todo el esfuerzo que hay en todas partes es para investigar evolución, para tratar de probar lo que la evolución malamente quiere impulsar, quiere promocionar. Pero cuando hay una idea creacionista, una idea, por ejemplo, de la relación entre los animales, o la relación o la diferencia entre los animales y los hombres, y en el modo genético me refiero, ahí, por supuesto, no se puede investigar porque ahí no hay dinero. Y tantas cosas que se podrían saber si se tuviera una mente y una disposición clara a llevar esos dineros, esos fondos, a investigar lo creacionista. Pero todo va tendiendo hacia afuera, hacia alejarse de la Escritura, alejarse de un Dios. Por ejemplo, todos los dineros de NASA que se dedican para ver el espacio, es todo para probar si hay planetas que tengan agua y tengan vida, por cierto, porque ese es el gran propósito. O probar esta teoría reventada, esta teoría que ya no tiene pie ni cabeza, es un castillo de naipes, que se llama la teoría del Big Bang. También, esa teoría no lleva a ninguna parte. Y es, sin embargo, ahí donde está todo el dinero. La ciencia avanzaría mucho más si se pusiera el dinero en las partes adecuadas, que es confirmar, corroborar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Como conclusión, puedo decir que la Biblia es no es un texto de ciencia, pero hay muchas descripciones técnicas que sorprenden. La Biblia pareciera tener errores, pero no es así. Por ejemplo, hay un error que un tiempo atrás yo comentaba,
y es referente al conejo o a la liebre, donde dice en la Biblia que rumia. Y muchos dicen, no, la liebre no rumia, pero la verdad es que sí, porque la liebre tiene un sistema de digestión que es en dos partes. Primero, al comer su pasto y sus cosas, primero pasa de forma muy rápida por el sistema digestivo, toma bacterias y se deposita como fecas, como una masa blanca, como pelotitas blandas, que el conejo vuelve a comer, las vuelve a comer para poder tener esas bacterias ahora en el sistema digestivo, para ir procesando su comida, porque las bacterias son absolutamente necesarias para procesar la comida. Y ahí nuevamente ya tiene su vuelta a la digestión en el intestino y bota unas bolitas duras. Es decir, allí hay un proceso de rumiado, pero diferente, pero rumia. O sea, la Biblia no se había equivocado. La Biblia confirma cada vez que la ciencia hace nuevos descubrimientos, y no lo opuesto a la ciencia, confirma la Biblia normalmente, a menos que haya mucha antipatía y se pongan ideas que no son propias. Y la Biblia es un libro de instrucciones para la existencia humana, pero esas verdades deben ser descubiertas. Nosotros tenemos que buscar esa verdad. Esa verdad no está así en la primera leída, ahí está y listo. Hay que buscarla, hay que descubrirla, hay que buscar el tesoro. El tesoro está, pero hay que dedicarle un poco de tiempo. Porque el autor de la Biblia es uno que no puede fallar. Es una creencia muy firme esa. El Señor no puede equivocarse, no puede fallar. Y voy a terminar con un texto de Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Efectivamente, si nosotros nos acercamos a Dios con fe, creyendo realmente, el Señor nos va a galardonear. Si nos acercamos a Él sin fe, sin creer, como aquel que niega justamente la fe, prácticamente nuestra respuesta va a ser muy pobre. Por eso que necesitamos estudiar. La Escritura es nuestra fe, es la base de nuestra fe. Ahí tenemos todas las verdades que necesitamos. Vamos a seguir un par de programas más, donde vamos a ver muchas pruebas más, mucha más evidencia, donde está Dios informándonos las cosas, aunque no las hayamos entendido bien, pero ahí estaba la información.